venir a estos puestos más adelante a tener una función de cine ahorita, y creo que es más cómodo que lo vean desde adelante que desde ahí atrás. Yo voy a hablar lo menos posible, voy a ser el que menos hable del grupo de colegas que ha venido estos días a compartir con ustedes, porque me parecía relevante que si vamos a hablar de nuevas narrativas audiovisuales y de contenidos audiovisuales, sería más importante o más interesante ver esas nuevas propuestas narrativas audiovisuales y nuevos contenidos que escucharme a mí diciendo lo mismo. Entonces, se me ocurrió plantear una propuesta de videoconferencia. No sé si es pertinente el nombre, pero la idea es que hice más una recopilación de cosas que a mi criterio y a mi gusto me resultan importantes o relevantes dentro del uso de las nuevas narrativas en el uso audiovisual que tenemos ahora. Este es un medio que evoluciona todos los días y que tenemos que nosotros como comunicadores, como nuevos comunicadores, saber que tenemos que ir a la par de ese ritmo frenético en el que evolucionan las cosas en este medio, ¿no? Yo he preparado, como les decía, una pequeña línea de tiempo, como se llama esto, con un grupo de videos que parten desde cosas como experimentales, muchos videoclips, para que entiendan un poco de formas de cómo se construyen los discursos audiovisuales actuales, que no son discursos audiovisuales actuales, sino que realmente tienen nuevos usos ahora, con nuevas tecnologías y con las nuevas formas de contar narrativamente los trabajos audiovisuales. Tiene una primera parte de videoclips y de ciertos clips de video que se encuentran en las redes. Básicamente todo lo que van a ver acá, seguramente muy poco lo han visto en canales de televisión, o ninguno de estos, a excepción de un par de clips que puse de los que estamos trabajando en el canal del Estado también. Pero la idea es un poco sacarnos de esa comodidad visual que nos da la televisión, a la que estamos acostumbrados, y un poco involucrarnos en lo que está sucediendo ahora en el mundo todos los días con nuevas propuestas narrativas y de contar contenidos, ¿no? Como les digo, esto va a tener tres partes. Esta primera parte con contenidos un poco más lúdicos, los segundos serán los contenidos un poco más sociales y ciudadanos, como hablaba César. Es importante ir creando una conciencia de producción audiovisual social que nos permita mejorar el mundo. Nosotros con la televisión y con el cine y con los productos audiovisuales tenemos una herramienta extraordinariamente grande. Nos guste o no nos guste, la televisión es la principal herramienta de las sociedades para educarse, aunque ese no haya sido el fin con el que fue creado. Pero ¿cuántos de ustedes pasan más horas frente al televisor que frente a un libro, por ejemplo? ¿Y qué es lo que pasa con los niños? No solo de estas generaciones, sino de las generaciones de cuando nosotros éramos niños. Yo soy una persona que creció con la televisión desde que tengo uso de razón, ¿no? Y la televisión, bien o mal, nos ha educado, y lamentablemente la mayor parte de las cosas nos maleducado, ¿no? Y creo que es importante de que ese concepto de caja tonta o de caja boba del que se hablaba hoy en la mañana mute, y la única forma de mutar es que nosotros mutemos nuestras cabezas también, ¿no? Y que sepamos qué tipo de contenidos son los que vamos a hacer. Entonces, como forma de provocar esa mutación, la tercera parte de este grupo de videos que vamos a ver está enfocado, que es como la parte más gruesa de lo que vamos a ver, está enfocado a cómo ha sido trabajado el tema de la violencia a través de la historia del cine y de la televisión, y trataremos de cerrar todas. Y esa parte me gustaría advertir a los que están acá, tiene imágenes de violencia explícita también, que son cosas que vemos todos los días en la tele, y que quizá verlas amontonadas ahora nos van a provocar un poco de pavor, eso espero. Y después tratar de suavizar eso como una lección de humanidad y de
el trabajo audiovisual desde lo más íntimo, desde lo familiar y desde las posibilidades que tienen los más pequeños de contarnos las cosas.
Cuesta mucho, pero todo cuesta. Y yo seguiré luchando la nata. Mi nombre es Gemma Hasselbeck. Mi proyecto es Bay Grafting. Uno tiene que luchar siempre por algo en lo que cree de verdad y algo en lo que pone la ilusión. Y necesitaba algo en lo que pudiera poner el alma. Así que me lancé a la aventura. Actualmente ya he visto que funciona, que todos compartimos ese sentimiento y esos valores y estoy en una fase de consolidar el proyecto. Yo ahora mismo no tengo nada, pero lo tengo todo. No tengo nada que perder y mucho que ganar. Tengo esperanza y tengo un proyecto, tengo una idea y tengo gente maravillosa que lo comparte conmigo y entre todos juntos lo sacamos adelante. Y eso es lo que me da fuerza para seguir. La sonrisa de los chicos y cómo es auténtico. Porque Bay Grafting es muy auténtico. Yo creo que todo es posible y que podemos hacer mucho más de lo que creemos. Y si realmente deseas las cosas, lo consigues. Sí. ¿Cuántos periódicos leo al día? Unos 50. Españoles, aunque también hago un seguimiento a algunos periódicos internacionales. Soy Miguel Ángel Jimeno. Mi proyecto es La Buena Prensa. La buena prensa nace desde la humildad de intentar ofrecer buenos ejemplos que pudieran ayudar sobre todo a mis colegas periodistas. Yo cuando leo el periódico, de entrada busco siempre cosas buenas, porque son las que me sirven para el blog, me sirven para las clases de los alumnos. Es un trabajo diario. A medida que voy encontrando buenos ejemplos, los voy archivando en el blog. Pues era muy bonito cuando yo llamaba a un periodista del Faro de Ceuta, o de La Verdad de Murcia, o del norte de Castilla, ¿no? Los periodistas se sorprendían y me decían: ¿te quieres creer que es la primera vez en 2 años, en 3 años, en 6 meses, en 5 años que me dan las gracias por mi trabajo? Yo nunca he aspirado a decir, pues me siguen de 50.000 periodistas a todo. Yo nací con humildad y con la misma humildad sigo. A mí, mientras haya un tipo que me ayude, yo estoy encantado. Cuando uno tiene cariño por su trabajo, uno es imparable. Claro que es posible. Todo es posible. Si tu fuego se apaga en mi vida, desde que cuando no estás, soy madera y que ella no se enciende si te falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga del grito de la viuda quizá escucharás. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego,
de fuego, Sandro. No me arrepiento de este amor, Gilda. Lugares que cautivan. Televisión para sentir. Acordes de identidad. Televisión para sentir. Sabores que cautivan. Latidos de la tierra. Televisión para sentir. Sabores que son nuestros. Televisión para sentir. Manos que trenzan ilusiones. Televisión para sentir. Colores de nuestra gente. Sabores y aromas que inspiran. Melodías que abrazan a una tierra noble. Texturas que dibujan la realidad. Ecuador, un país para sentir. La mano, perfecta para saludar, dibujar, parar micros, llamar al profesor, acariciar, ayudar, jugar, sorprender y también para compartir, no para golpear. Contágiate por una vida mejor. TV, el canal de Chile. La boca, ideal para conversar, reír, para silbar. Besar. Para callar. Para contar cuentos, recitar poemas, contar chistes. Para decir te quiero, te amo, te extraño. Y también para comer. No para ofender.
Contágiate por una vida mejor. TVN, el canal de Chile. Un papel. Perfecto para hacer aviones y barcos, para escribir poemas, anotar teléfonos, para comprar, vender, imprimir fotos, mapas, catálogos e instrucciones, para hacer la lista del día, del mes, del año, para dibujar, para declararse, para envolver regalos, para hacer tareas, para leer y también para celebrar. No para botarlo en la calle. Contágiate por una vida mejor. TVN, el canal de Chile. Tu cuerpo, ideal para ejercitar, para sacarlo a pasear, a trotar, a andar en bicicleta, para darle frutas, verduras, no para abandonarlo. Contágiate por una vida mejor. TVN, el canal de Chile. No votes la posibilidad de construir Chile en estas elecciones 2009. Inscríbete, vota. Tenía 7 años cuando supe sobre la fragilidad del azar. Mi padre nos había prometido ir a la playa. En los 70s, un viaje de la Ciudad de México al puerto de Acapulco implicaba casi 10 horas por carretera. En ese entonces teníamos un viejo bocho, de los armados en Alemania. La noche anterior, mi hermano y yo no pudimos dormir de la emoción. Hicimos maletas, guardamos trajes de baño, salvavidas y palas para la arena. Salimos a las 5 de la mañana. Mi padre era de los que manejaban sin escalas, ni siquiera bajaríamos al baño. 9 horas después y 400 kilómetros de sierra, ríos y montaña, en el horizonte, el mar. Podíamos oler su aroma salado. Íbamos tan contentos que no vimos cómo se nublaba el cielo. Eran las 2 de la tarde. Circulábamos por la costera cuando cayeron las primeras gotas de lluvia. Y entonces, la sentencia. No puede ser, carajo. Acapulco con lluvia no es Acapulco. A la chingada. Nos vamos. Y sin más, en el primer retorno dimos vuelta y nos alejamos de Acapulco. Regresábamos a la ciudad. A la medianoche, ya en casa, bajábamos maletas. Nadie decía nada. Nosotros solo llorábamos. Historia de la violencia en el cine. Desde el auge de los medios de comunicación, capaces de transmitir imágenes al gran público, se ha hablado de cómo ambos han establecido una relación de mutua influencia. El primer medio afectado por esta relación fue el cine, ya que era capaz de crear imágenes violentas de forma ficticia que posteriormente el público admitiría como reales. Durante los primeros años del celuloide, como medio de comunicación de masas, la violencia era prácticamente escasa. Esto se tergiversaba con la realidad de la época, donde estaba a la orden del día la Gran Depresión y consecuentemente un clima de pobreza, muerte y pesimismo en todo el mundo.
acompañado del ascenso de los fascismos que auguraban la guerra mundial. Esta realidad no se mostraba en las salas donde se presentaba un clima optimista de evasión. Había más violencia en la realidad que en la ficción. Solo algunas películas mostraban la realidad. En este caso, la violencia no era gratuita, sino crítica. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la difusión de imágenes de esta en los medios, la utopía ficticia presentada por el cine ya era totalmente ridícula. Nihilismo y desilusión que no tardaría en contagiarse a la ficción audiovisual. Un ejemplo de ello es el sufrimiento del cine negro. Este género presentaba una sociedad oscura y autodestructiva, donde se había perdido la fe en el aspecto positivo del ser humano. Los protagonistas eran antihéroes solitarios y violentos que solo se preocupaban de sus propios intereses. En los años 50, una vez acabada la guerra y en tiempos de paz, el auge de las clases altas hizo que la violencia se trasladara a los suburbios de las grandes ciudades, donde las clases bajas, asfixiadas por su entorno, luchaban por sobrevivir. Este hecho muestra el lado más dramático y humano de la violencia, donde esta es la exteriorización del conflicto interno del personaje consigo mismo y con su entorno. El cine no duda en mostrar la crudeza y crueldad de estos conflictos. Por el contrario, también alcanza su esplendor el género western. Este presentaba la violencia como el instrumento de los héroes y la justificaba con temas como la violencia y la redención. Eso no conduce a nada, estómagos vacíos, a eso es a lo que conduce, idiota. Había ocasiones en las que se presentaban los protagonistas llenos de odio y resentimiento. Por lo menos no servirán de alimento a ningún comanche, También sus finales de estos años el cine de aventura, ambientado en los efectos de la guerra, porque mostraba imágenes ficticias de la Segunda Guerra Mundial. En los años 60, Europa comenzaba a recuperarse de las heridas sufridas durante la Segunda Guerra Mundial, llegando pues la gran influencia del cine americano en su forma más violenta. En estos años de revolución, Europa mezcló su corriente artística con su pasado violento. Europa comenzó a mezclar guiones artísticos y metafísicos con imágenes de violencia explícita nunca vistas hasta ahora, presentando la parte más cruel del ser humano como expresión artística. Uno de los géneros creados por los europeos es el spaghetti western, donde personajes de moral dudosa combaten en un entorno violento y desidealizado. También creen el cine de terror, donde se explora la psicología del asesino. La sangre y la falta de valor de la vida humana son utilizadas como parte del argumento de las películas. Mientras tanto, en América, a finales de los 60, el clima era tenso debido a la guerra de Vietnam. La revolución cultural se enfrentaba a los modelos de vida clásicos. Los movimientos de liberación racial y de la mujer se hacían cada vez más activos y violentos. Durante los 70, el movimiento independiente se salió del celuloide para seguir creando las imágenes más violentas que el hombre había representado hasta la fecha. Llegando a incluir imágenes de violencia explícita en todos los géneros, incluso en los dibujos animados. Muchos de estos géneros
incluso se llegaron a basar en la violencia. Vendiendo el realismo y la intensidad de esta por encima del resto de aspectos, como la historia o el mensaje. Por primera vez, las imágenes violentas eran protagonistas y era habitual ver explosiones, saltos y tiros. ¡Maldita sea! En los 90, el posmodernismo influyó fuertemente en el cine y la gente, cansada del poco arte y mucha adrenalina del cine de acción de los 80, prefirió retomar los géneros clásicos. En esta época, el cine mezclaba elementos del cine clásico con el estilo de violencia creado en los 70. La violencia no era parte de la historia, sino un personaje más, y lo importante era la visión que se presentaba de ello. En el nuevo siglo XXI, la corriente seguida por los estudios cinematográficos es la de contextualizar la violencia en el ámbito de la ciencia ficción. También la violencia se muestra más fácilmente y con más grandeza, gracias en parte a los avances tecnológicos que permiten crear sorprendentes efectos especiales. Tras comprender cómo ha ido transcurriendo y evolucionando la violencia en la ficción, vamos a proceder a la explicación de los diversos efectos más destacados de la violencia mediática. Estaría el aprendizaje o imitación de conductas y actitudes violentas, el llamado efecto agresor, cuya consecuencia inmediata sería contribuir, aun en pequeña medida, al incremento de la violencia real. Que ha traído y absorbido por su afición a las artes marciales y a los videojuegos. Así describen quienes no conocen al presunto asesino. Incluso hay quien apunta que el chaval guarda gran parecido físico como el protagonista de uno de esos videojuegos y que pudo basarse en él para su ataque mortal. Entre los diversos casos que ha habido a lo largo del tiempo relacionados con la imitación del comportamiento violento visto en producciones audiovisuales, encontramos actos de todo tipo, como el caso del asesino de la katana, basado en el popular videojuego Final Fantasy VIII, quien probablemente estaba imitando la conducta del personaje principal. Aunque sin duda alguna, el caso más escalofriante de cuantos ha habido en estos últimos años es el crimen cometido por dos niños ingleses, Robert y John, de 10 años, que raptaron, torturaron y mataron a otro niño de 2 años en Liverpool en febrero de 1993. Al parecer, el padre de uno de ellos era aficionado a las películas violentas, y parece probada la influencia de escenas del film Muñeco Diabólico 3. Otros casos famosos son el del estudiante francés que asestó diversas puñaladas a su novia basándose en la película Scream, habiendo experimentado el deseo de matar a alguien. Otro ejemplo de esta conducta es la conocida tragedia de Columbine. Algo pasa en el Instituto Columbine. ¿Está disparada? ¿Sabes si hay algún herido? Sí. ¿Tiene herido, señora? Señora, la he oído. Sí, bien. Y toda la escuela está cerrada. Y estoy en la biblioteca y tengo a los alumnos debajo de las mesas, chicos. Poneos debajo de las mesas. He visto a un alumno fuera. Oh, Dios mío, está bien. Yo estaba haciendo la ronda por el pasillo y le dije, ¿qué pasa ahí fuera? Y él volvió el arma hacia nosotros y disparó. Y la ventana saltó en pedazos y el chico que estaba mirando creo que está herido. Ya hemos enviado ayuda, señora. Está bien, ¿vale? Oh, Dios mío. Siga hablando. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? Ahora mismo está disparando en la biblioteca. Oigo disparos en la biblioteca. Está disparando en la biblioteca. ¿Cree que deberíamos salir? Oiga, espere. Ha disparado en la cafetería. Creo que voy a intentar salir de aquí. Luego la llamo. Bien. He llamado 4 veces para saber a dónde debo ir y me han dejado esperando 1 hora. Un momento. Hola, soy yo otra vez de la CNN. Hola, Wendy. Estamos cogiendo números de teléfono para la prensa. La Fox tiene a alguien en el aire. ¿Qué? La Fox ya tiene a alguien de su oficina. Hemos hablado con mucha gente. Nos están entrando muchas llamadas. Quiero comunicarme con mi hija del Columbine. Llevo 1 hora intentando. No deja que me acerque. Necesito información. Tranquilícese, por favor. Tenemos todo el derecho a que nos informen de cómo están nuestros hijos. Ahora mismo tenemos muchas unidades allí. No me sirve, no puedo acercarme. Quiero saber cómo puedo comunicarme con mi hija.
¿Cómo puedo obtener información sobre mi hija? En este momento no tengo ninguna información al respecto. ¿Cómo que no la tiene? Lleva más de una hora. Mi hijo es Eric Harris y me temo que puede estar involucrado en el tiroteo del Instituto Columbine. ¿Involucrado cómo? Es miembro de lo que llaman la mafia de la gabardina. ¿Ha hablado usted con su hijo? No, no lo he hecho. ¿Han detenido a alguien ya? Aún están buscando sospechosos. ¿Con quién está su hijo? ¿Con qué banda? Se hacen llamar la mafia de la gabardina. Lo acabo de oír por la tele. Manténganse en el suelo y no intenten salir. No quiero que les quieran, ¿de acuerdo? Manténganse en el suelo y en silencio. En el suelo y en silencio. Acaban de decirles que no se muevan. Atención, que están callados. Estaría, en segundo lugar, el efecto de insensibilización, también llamado efecto espectador, basado en la hipótesis según la cual el creciente consumo de violencia mediática haría subir el umbral de insensibilización de los espectadores. De este modo, para captar su atención y causar impresión, serían necesarias dosis de violencia cada vez más fuertes o más altas. Así pues, más difícil sería saber si esto podría favorecer también la insensibilización hacia la violencia real, hecho que puede dificultar la sensibilización colectiva hacia el problema y la adopción de medidas. El género de cine más común donde se puede verificar todo esto es el género gore, teniendo como máximo exponente películas como Evil Dead, terroríficamente muertos, Brain Dead, tu madre se ha comido un perro, o la conocida Saw. Esta última es un ejemplo claro de cómo para intentar causar impresión en el espectador se opta por usar escenas cada vez más violentas y sin sentido a lo largo de las 6 entregas producidas hasta la fecha, siendo la sexta calificado como película X por considerar que hacía apología a la violencia. Esta decisión fue muy discutida, sobre todo por la distribuidora, quien no entendía el porqué de tal decisión, perdiendo enormes sumas de dinero en un breve espacio de tiempo. Aún así, si nos regimos a los principios de la ética de la comunicación, podemos comprender los motivos que llevaron a los censores a tal argumento. A pesar de ello, han conseguido estrenar la cinta eliminando las escenas más violentas. En tercer lugar, está el efecto de la identificación con los modos de comportamiento o los personajes violentos, efecto cautivador. En este caso, el problema reside en que se asocia una conducta o una actitud violenta con una resolución efectiva de conflictos, con el logro del orden o la realización de la justicia, dotando así al personaje violento de un carácter resolutivo, interesante o atractivo. Esto podría contribuir a la legitimación simbólica de las conductas o las estrategias violentas, favoreciendo su aceptación como una vía adecuada para resolver conflictos. Ejemplo de ello sería el cine de los años 40, con la aparición del cine negro, de carácter nihilista, donde protagonistas violentos y sin principios éticos eran considerados héroes ante las masas, interpretando en muchas ocasiones su carácter antisocial como un síntoma de libertad. En cuarto y último lugar, estaría el llamado efecto víctima. El consumo de violencia mediática podría producir en el público la percepción de un mundo más violento de lo que es en realidad, provocando una reacción de temor en la gente por convertirse en una víctima más. Así, se crea un efecto de retroalimentación que conlleva más violencia y más miedo. Este incremento de la sensación colectiva de inseguridad puede provocar efectos distorsionadores en los procesos políticos, favoreciendo el atractivo de los discursos populistas o de extrema derecha entre un electorado temeroso o inseguro. Nunca he dado por hecho mis libertades. Como oficial de policía jubilado, he visto las tragedias que pasan cuando a la gente se le priva su derecho de poseer armas de fuego. Las familias deberán defenderse contra violadores, traficantes de drogas y otros criminales que cruzan nuestras fronteras ilegalmente. Pero Barack Obama no pensó que nos deban dejar usar armas de fuego para defensa propia. Hasta votó a favor de permitir el enjuiciamiento de las personas que usan armas de fuego para defender a sus familias y hogares, y eso no está bien. El día de las elecciones, acompáñeme para proteger nuestro derecho de defensa propia. Defiende tu libertad, pero no vamos. Esto es contaros una historia de Estados Unidos de América. Hola niños y niñas, ¿listos para empezar? Érase una vez en Europa unas personas llamadas peregrinos que tenían miedo de ser perseguidos. Y se embarcaron rumbo al nuevo mundo donde ya no volverían a pasar miedo nunca más. Estoy muy tranquilo y me siento más seguro. Pero cuando llegaron a la tierra los recibieron los salvajes y se volvieron a sus paredes y los mataron a todos. Se podía pensar que cargarse a toda una raza de gente los calmaría, pero no. Luego empezaron a sentir miedo unos de otros. Entonces quemaron sus casas. En 1775 empezaron a matar a los británicos para poder liberarse y salió bien, pero siguieron sin sentirse seguros. Ya aprobaron una segunda enmienda según la cual todos los hombres blancos podían conservar su arma.
querían ir a trabajar. Así que fueron a África y secuestraron a miles de negros y les trajeron a América a trabajar muy duro sin ganar nada. Y no digo sin ganar nada como cuando dices... Trabajo en Walmart y no gano nada. Quiero decir $0, nada, cero. Hacerlo de esta manera convirtió a Estados Unidos en el país más rico del mundo. Sirvió tener todo ese dinero para tranquilizar a los blancos. Aún tuvieron más miedo. Y eso porque tras 200 años de esclavitud la población negra superó a la blanca en muchas partes del sur. Ya os imaginaré que años después los esclavos empezaron a rebelarse y a quien paso le cortaron en la cabeza. Cuando los hombres blancos se enteraron de eso se pusieron a gritar: ¡Quiero vivir! ¡No me mates, obra de hombre negro! En el momento crítico apareció Samuel Colt y en 1836 inventó la primera arma que se podía disparar una y otra vez sin tener que volver a cargarla. Y todos los blancos del sur gritaron: ¡Viva! Pero ya es de tarde. Poco después el norte ganó la guerra civil y los esclavos fueron libres. Sí, libres para cortarles la cabeza a todos los viejos amos. Entonces estos dijeron: ¡vamos a vivir! Los esclavos liberados no se vengaron, solo querían vivir en paz. Pero los blancos no acabaron de creérselo y entonces fundaron el Ku Klux Klan. Y en 1871, el mismo año en el que el clan se convirtió en una organización terrorista, también se fundó otro grupo, la Asociación Nacional del Rifle. Muy pronto.
Dada. Ella, Dada. Ella, Dada. There. Ella, tu me sigue? Dada. When I say go, I want you to crawl from here to there, okay? Go. Ella. One, two, three, action! Come on. Come on. Very good. Is it Dada? Dada. Yeah.
It's so terrible, isn't it? Right? You want to see yourself? What are you going to say to yourself? You say, Mama? Do you like the video camera? Ella wants to do it? Do you want to be a filmmaker when you grow up? ¿Quieren ser ustedes cineastas de grandes? Ok. Es como reconfortante ver que un video como el de la bebé ahorita pueda ser el que saque más emociones entre ustedes, al menos entre las chicas. Los chicos son más reales. Pero o hacemos cosas así, o seguimos matando gente, destripándola, lanzándonos por la ventana. ¿Qué no? O sea, ¿cuántos de ustedes han matado a una persona? Intencionalmente. ¿Cuántos de su familia han matado a personas? ¿Cuánta gente conocen que haya matado a una persona? ¿Cuánta gente? De la que no haya salido en la tele, ¿no? Por supuesto, porque en la tele están todos. En la tele están absolutamente todos. ¿Por qué carajo tenemos que seguir mediatizando la muerte, la sangre, el crimen, el morbo? Somos morbosos, ustedes son morbosos. ¿Qué prefieren? ¿Ver una cosa como la de la guagua a ver Chucky 1, 2 y 3? Con su niño al lado. Para que aprenda cómo acuchillar, cómo apuñalar, cómo apuñalar, ¿no? De lo que decía el documental de la violencia sobre Columbine, ¿no? Los chicos, los dos asesinos de Columbine, aprendieron muchas de las cosas que aprendieron en la tele, en las películas, de cómo agarras una escopeta de estas automáticas, cómo tienes que montarte al hombro, cómo tienes que apuntar, cómo tienes que disparar. ¿Dónde puedes comprar? En Estados Unidos compran las armas en las tiendas. ¿Ya? Y es una condición social que los medios nos siguen vendiendo, nos siguen vendiendo, nos siguen vendiendo. Y nos siguen vendiendo. Porque eso ven, ¿no? El capo, no sé cuánto de la mafia, la de Pablo Escobar, toda esa basura que nos meten los medios. Perdón que me diga, sí, yo trabajo en la televisión. Yo ahora trabajo en la televisión. Yo trabajo ahora en la televisión pública por suerte. Y no es porque trabaje ahí, pero creo que es el único lugar en este momento, en este país, desde la televisión nos pueden hacer cosas interesantes, cosas ciudadanas, cosas propositivas. Vemos a la gente cosas propositivas. Ustedes comunicadores, como nuevos comunicadores, como jóvenes comunicadores, tienen esa responsabilidad. Este no es un discurso moral, este no es un discurso religioso, yo soy absolutamente antirreligioso. ¿Ya? Este es un discurso necesario, chicos, necesario. Porque si no está en cambiar la cabeza, cambiar el chip que nosotros tenemos. Yo tengo dos guaguas, uno de 12 años, una de 2 años. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando sigan viendo toda la violencia que ven todos los días? Mi hija pequeña se crió con nosotros cuando veíamos Boca Ranger de Texas, ahí, echados en la cama. ¿No? Porque no había nada más que ver. Agarren un libro. El trabajo más importante de la televisión en este momento, cuando nosotros podamos construir una televisión de verdad, es que podamos dar con los contenidos que le demos a la gente desde la televisión, la posibilidad de reconocer al otro, de conocer al otro, de entenderlo, de quererlo conocer, y que nos invite la tele a coger el control remoto y apagarla y irnos a conocer, e irnos a conocer el mundo.
que es una realidad de violencia y de asesinatos y de crímenes y de sangre. ¿Vale? Ojalá eso se les quede un poquito en la cabeza. Esa sea mi intención. Buen provecho con los que vayan a